el diputado nacional por la provincia del Neuquén, Sufrida provincia en estos momentos, el doctor lamentablemente. Francisco Sánchez, que veo que está en su público despacho de la Cámara de Diputados, si mal no me equivoco. Francisco, buenas tardes y un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, sí, para mí también un gusto. ¿Cómo andan? Hoy no vamos a hablar de la ley De salud, ¿era? no, de salud me no, la confundí del de notariado, la del notariado. Acá mira que somos cuatro nos peleamos abogados. de nuevo. De De sucesiones. sucesiones, sí, vinculada con las atribuciones al notariado. ¿Querés agregar algo? No. Se prende el doctor Ya que Sebasco. tenemos diputado de Neuquén, voy a pasar una proclama. A ver, ¿qué necesitas? Vamos, Luis. Yo soy del movimiento de afirmación Tehuelche, aparición de Patoruzú con vida. Muy bien. Vos sabés que... Eso quiere decir a quién reconocemos como pueblos originarios. Claro, exactamente. Bueno, el doctor Sebasco, si no lo conoces, si creo que lo conocés, pero por supuesto, aparte de haber sido el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y haber sido un destacado con causas que en su momento que tenemos para 10 horas de programa, si las empezamos a comentar, causas cuando era juez criminal y correccional. El doctor Sebasco tiene un agudo sentido del humor y por eso dijo lo de aparición con vida de Patoruzú, porque los verdaderos pueblos originarios eran los tehuelches. Así es. Y bueno, sí, en la región norpatagónica, sí, y no estaba el concepto de nación o de pueblo como nosotros lo conocemos ahora, ¿no? Claro. No lo tenían. Claro. Eran más bien tribus nómades con características muy distintas a las que hoy se pretende reivindicar y darles un estatus que jamás tuvieron. Claro, una consulta justamente con respecto a esto, diputado Sánchez. El gobierno de Neuquén le da una jerarquía de confederación a los mapuches. ¿Cómo es esto? A ver si nos explica, porque realmente no entiendo y nadie está en contra, a ver que quede en claro de los pueblos originarios y que lo que hablábamos recién de Patoruzú es un chiste, ¿no? Dígame, ¿existe la posibilidad de que tengan una jerarquía especial? ¿Hay jerarquías especiales? No se entiende. Bueno, es bastante complejo el tema. Yo soy neuquino de toda la vida y fuimos al colegio con chicos de origen mapuche, tehuelche, español, alemán, inglés, italiano, de todos lados. Y siempre todos fuimos argentinos, neuquinos argentinos. Como lo dice la Constitución también en su artículo 16, ¿no? No hay prerrogativa de sangre. Y no las había, no había derechos especiales. Sí había, y eso hay que decirlo, personas viviendo en comunidad, siempre las hubo. Por cierto, había, y las hay, en la región de San Martín de los Andes, de la región cordillerana de Neuquén, Junín de los Andes, un poquito más al norte también, siempre hubo gente viviendo en comunidad, de manera un poco irregular, pero viviendo en comunidad. La Constitución del 94, en su artículo 75, inciso 17, genera una serie de derechos para los pueblos indígenas argentinos. Y a partir de ese artículo de la Constitución del 94 y el derecho derivado, se fueron generando determinadas condiciones que, bueno, hoy llegamos a un punto que es nuevamente un punto de inflexión. El gobernador de Neuquén ha firmado un protocolo con esto que usted dice que es la Confederación Mapuche, algo que no tiene una entidad jurídica siquiera, y que es liderada por un millonario que dice ser mapuche, jamás lo fue hasta el año 2010, jamás vivió en una comunidad hasta el año 2010, y ahora les voy a contar por qué el año 2010, pero este punto de inflexión que genera el gobernador de Neuquén con este protocolo que firma con esta Confederación Mapuche, abre una serie de puertas, una puerta gigante en realidad, con una serie de condimentos que pueden venir derivados de ahí, que va en detrimento de los intereses de los argentinos y en beneficio de los intereses de extorsionadores, de personas que no importa si tienen en su sangre algún gen mapuche, porque en realidad somos todos iguales ante la ley, deberíamos ser todos iguales ante la ley. En Argentina, lamentablemente, eso es un principio que no está primando. Pero bueno, con este pacto que firma con esa confederación, el gobernador les abre una puerta gigante para que los aprietes y las prerrogativas, en definitiva, no tengan límite. Es repugnante con el sentido de nación, de república, que para construir un gasoducto, que es patrimonio de todos los argentinos, pero de todos los argentinos organizados a partir del Estado federal, que
que compone nuestra república, es la verdad repugnante que le tengamos que pagar como una suerte de canon cuando pase por territorio mapuche en los territorios mapuche. Territorio pseudo mapuche adjudicado por un grupo de delincuentes, como el caso este que estás contando vos, del millonario, que se hacen pasar por mapuches, que haya que pagarle un canon por eso, o sea, y que ellos dirijan por dónde va a pasar el caño y te pueden obstaculizar la obra. Hay un acuerdo que el otro día lo leí que me pareció increíble. Están negociando con una confederación mapuche que no tiene entidad jurídica, que no está hecha bajo la forma de un esquema societario como prescribe la legislación vigente tanto en el ámbito comercial como en el civil. Es como si nosotros tres que estamos acá, bueno, nos arrogáramos la posibilidad de ser, somos los tres abogados, de ser una confederación forense con intereses en la zona patagónica y que vayamos mañana al gobernador y digamos, nos tiene que escuchar a nosotros tres por X circunstancias, que tenemos clientes en esa zona y que tenemos derecho a ser escuchados y que que vamos a ser quienes vamos a autorizar en nombre de nuestros clientes por donde pasa el gasoducto. Esto es una locura, es un disparate. Y el hecho que vivan en comunidad... Es una locura que tiene ribetes, o en realidad tiene un origen, un sustento que es ideológico. Porque cuando se crea una categoría, cualquiera sea, y hemos visto cómo la izquierda tiene una capacidad impresionante para crear estos conflictos sociales en los cuales hay buenos y malos, hay ricos versus pobres, hombres contra mujeres, comunidad general versus... sí, esas dicotomías que plantean siempre, les encanta. Siempre hay un enemigo afuera. Sí. Bueno, aquí han creado una categoría que es, si vos tenés o te autopercibís de origen indígena en Argentina, bueno, vos sos la víctima del victimario, que somos todos los demás, los que no nos autopercibimos como comunidades indígenas. Es decir, nosotros tenemos manchada la sangre, las manos de sangre, supuestamente, por haber masacrado, supuestamente, a comunidades indígenas en el pasado. Todo realmente muy tenido de ideología, porque si fuéramos por eso, los tehuelches, que eran los pueblos originarios en la región patagónica, fueron corridos, fueron derrotados cruelmente, sobre todo en la batalla de Churechuel, por fuerzas mapuches. Claro. Fuerzas mapuches que estaban inclusive armadas por el gobierno chileno en su momento. Pero no vayamos a eso. La realidad, lo concreto, es que aquí se está generando una herramienta muy, muy peligrosa. Y en cuanto al estatus jurídico, también se está generando algunas herramientas muy peligrosas, porque a muchas uniones de personas, yo no le podía decir comunidad, porque nunca fueron comunidad. Claro. Al norte del río Neuquén, donde está Vaca Muerta, jamás hubo un reclamo territorial, jamás hubo una comunidad hasta que apareció la tecnología para explotar Vaca Muerta. Explotar esto. Ahora, yo creo que también esto tiene mucho que ver con la ley 23.302 del doctor de la Rúa, que es desvirtuar lo que fue el origen, que era justamente el reconocimiento de los pueblos originarios, y lo que se ha tomado es desvirtuar todo lo que es esta ley con respecto a lo que tiene que ver con dar el otorgamiento de personerías y demás, pero de una manera que es totalmente irregular. No sé si me equivoco, y usted que está en el sur y que padece, porque no es que solamente quieren un territorio, sino que queman casas, ponen en riesgo la vida de las personas en función de algo que es ilógico e irreal. Sí, y acá hay un tema no menor. Cuando reclaman territorio, están reclamando buena parte del sur de Chile, al sur del río Biobío de Chile, y están reclamando del lado argentino una región importantísima que abarca buena parte de Chubut, buena parte de Río Negro, todo Neuquén, buena parte de la provincia de La Pampa, buena parte de la provincia de Mendoza, San Luis, una fracción de Córdoba y hasta la bahía de San Borombón en provincia de Buenos Aires. Es decir, ellos están convencidos de que ese es el territorio ancestral que les corresponde por tradición, y no reconocen la jurisdicción nacional sobre todo nuestro territorio, sobre esa parte del territorio, no la reconocen. Y reclaman que ahí se tiene que construir una nueva nación, una nación que han denominado el Huelmapu, y para eso están coordinados con
personas que dicen ser de origen mapuche también del otro lado de la cordillera, del lado chileno, que tiene características muchísimo más violentas por ahora, pero que esas características también violentas se están trasladando peligrosamente también al lado argentino. Sí, pero lo peor de todo esto que un conflicto en ciernes muy peligroso, muy grave para todos los argentinos, no solamente para nosotros. Obvio, pero lo peor de todo, que todo esto está avalado por la gobernación de la provincia. Esto es el problema. Eso es lo grave, porque la ley que usted mencionaba recién, que le otorga un estatus jurídico a las comunidades, fija 3 condiciones. Que las comunidades tengan una presencia actual en su territorio, que sea tradicional y que sea pública esa presencia. Ninguna de esas 3 condiciones se da. Los 3 presupuestos de la ley no están. La provincia de Neuquén le otorga estatus jurídico a comunidades que no tienen ninguna de esas 3 condiciones, ni tradicional, ni pública, ni actual. Y sin embargo lo hacen, pasando por encima los intereses de todos los argentinos, porque una vez que se crea una comunidad, esa comunidad reivindica sobre la base de la herramienta jurídica que le otorga el Estado, reivindica derechos de corte ancestral. Muy peligroso realmente. Claro, ya lo creo. Ahora, ¿cómo están viviendo, más allá de todos estos ataques que están sufriendo distintas personas, ¿no? Porque son civiles, comunes y corrientes, no es ni el gobernador, ni un diputado, la gente que está sufriendo todo esto, y cómo lo está viviendo encima del grave problema económico que está sufriendo toda la Argentina y también la provincia de Neuquén, sobre todo ahora que estamos en pleno invierno, con los problemas que tenemos con la energía y demás. ¿Cómo lo están viviendo allá? Bueno, hay una parte de la provincia de Neuquén, para ser franco, que está viviendo a espaldas de este conflicto, porque, bueno, cuando a uno no le toca los intereses, uno no se preocupa demasiado. Los que estamos más despiertos y que tenemos una claridad sobre los riesgos que corremos con esto, bueno, estamos muy preocupados. Y los más preocupados hoy son las personas que, siendo dueños de la tierra, han sufrido la usurpación y el abandono del Estado. Claro. Por ejemplo, la familia Galván, una familia de productores de la zona de Anielo y Tratayén, la zona de Vaca Muerta, cuyo campo fue ocupado, la justicia falla en favor de ellos, no una vez, 2 veces, y sin embargo el gobierno de la provincia de Neuquén decide no desalojar, para no generar un nuevo conflicto, para no generar un conflicto violento. Lo mismo podemos decir del hostigamiento permanente que sufre, por ejemplo, la familia Jaque, una familia de productores extremadamente humildes, gente muy sencilla, productores de ahí de toda la vida, que o producen forraje para animales o crían animales. La cuestión es que ellos están siendo hostigados también permanentemente con actos de violencia por estos grupos que dicen ser mapuche. Ni hablar de lo que está pasando en la cordillera, en la zona del lago Mascar y en el Bolsón, donde ya abiertamente... nosotros conocemos por ahí el ejemplo más claro, que es el de Diego Frutos, pero son muchas las familias y muchas las personas que reciben hostigamiento permanente al absoluto desamparo del Estado, tanto del gobierno de la provincia de Río Negro como el gobierno nacional. Hacen caso omiso de esta situación y miran para otro lado. Frente a estos hechos vandálicos, criminales, por cierto, tipificados en el Código Penal como delitos, la reacción de la justicia neuquina por un lado, las fuerzas locales de seguridad por el otro y las fuerzas federales, ¿qué actitud tiene? ¿Una actitud absolutamente pasiva, al ser faire ese paseo, o están haciendo algo por lo menos? Mirá, Jorge, en Neuquén tenemos el feudo de los Zapag, hace 62 años que gobiernan los Zapag, que mandan en la provincia, con lo cual todos los jueces y fiscales han sido designados por el poder político. Hay una correlación de miradas, un verticalismo en los actos públicos que llevan a que el fiscal general de la provincia de Neuquén ya no sea un fiscal, se haya convertido en un mediador. Todo para él son mesas de diálogo, de discusión. Es decir, por ejemplo, viene cualquier persona, me roba la billetera, y para el fiscal general, el delincuente tiene que estar sentado enfrente mío y tenemos que discutir, a ver qué hacemos, cómo negociamos, que el tipo me devuelva la billetera, si yo le tengo que dar 100 pesos de los que estaban ahí. Esa es la lógica del fiscal general de la provincia de Neuquén, que por el sistema acusatorio que tiene el sistema penal en Neuquén, bueno, es el que termina teniendo todas las herramientas para resolver los conflictos. Y lo resuelve así, a través de mesas de discusión.
Así que los ciudadanos neuquinos realmente estamos absolutamente desamparados ante un poder judicial que se niega a cumplir con su rol y un poder ejecutivo que absolutamente le da la espalda a los intereses de los ciudadanos en detrimento de los grupos de interés. Yo no me opongo, yo no me opongo a que en determinados casos puede existir actitudes de una justicia retributiva, cuando son a lo mejor un hurto famélico, cuando son cuestiones menores de daños o algún hurto, pero acá estamos hablando de estrago doloso, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de ataques a la propiedad privada, de vandalismo, de delitos tipificados con penas elevadas que incluso escapan al amparo de la condena condicional. Estamos hablando, ¿y cómo puede existir estas mesas de diálogo? Estamos de acuerdo con que el sistema acusatorio es necesario, pero el sistema acusatorio que justamente lo implementamos en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo con Luis Sebasco, con Germán Garabano, y hoy es continuado muy bien por Juan Bautista Maíquez, como fiscal general de la ciudad, que está haciendo también una labor muy buena al frente del Ministerio Público Fiscal, pero evidentemente en casos de delitos graves como estos, ¿cómo puede que haya diálogo con delincuentes? Es alentar la delincuencia. Si el delincuente sabe que no va a recibir ningún tipo de condena privativa de la libertad o ningún tipo de condena fuerte, y bueno, sigue cometiendo tropelías porque dice la declaración, está bien, vivimos en un país al margen de la ley, como decía Carlos Nino, todo lo que queramos hacer, pero acá ya se está comprometiendo la soberanía nacional. Yo me pongo a pensar, dijiste en un momento algo que me pegó fuerte porque es como si yo me sintiera neuquino, ¿no? Que como argentino me siento también neuquino, y digo, claro que ¿cómo puede ser que de un día a la mañana, viste, yo me levante y digan, bueno, no, acá negociamos que vamos a tener, por ejemplo, el cupo mapuche en la legislatura provincial neuquina, o vamos a tener que repartir mitad de los ministerios con los mapuches, o le vamos a arrancar a la gente la propiedad, laboriosos agricultores, pues tenemos que a estos que en muchos casos sabemos, Francisco, y lo sabe hoy en vos, ahora antes de contar el caso de esta persona del 2010 que quedó en el aire, me parece, este millonario, en muchos casos son delincuentes que se disfrazan de mapuches. Claro que sí. Hay una apertura que le dimos institucionalmente en Argentina. Yo mencionaba recién la Constitución del 94, ¿no? Una Constitución que algunos ponderan muy positivamente y tiene algunas características que han abierto estas puertas. Pero no solamente eso, el convenio 169 que firma la Argentina con la OIT y que está en pleno funcionamiento desde el año 2001, obliga a las naciones que adhieran a ese convenio a realizar consultas a las comunidades indígenas libres e informadas. Esas consultas, de alguna manera, suponen una claudicación de el Estado, de los estados que adhieren a ese convenio, en favor de estas comunidades indígenas. Entonces, hay puertas que se fueron abriendo en Argentina y que fueron generando este caldo que hoy tenemos y que tiene estas características. Yo mencionaba recién este extorsionador que se llama Rolando Cherqui. Es el jefe de la Confederación Mapuche. Este hombre tiene ¿Rolando propiedades... Rolando Cherqui. Rolando Cherqui. Este hombre es propietario de Unaras, por ejemplo. Tiene una estancia muy bien cotizada en la zona cordillerana. Tiene camionetas, tiene empresas. Todo producido sobre la base de extorsionar empresas, de extorsionar al Estado, de extorsionarnos a todos en definitiva. Claro. Esta persona, y la estoy nombrando, él en particular, está muy vinculado al poder político. Entonces, y tiene, digamos, sociedades también, no fácilmente comprobables, con funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén. Inclusive con funcionarios judiciales. Con lo cual, está todo, sobre todo cuando hay 62 años de gobierno de un mismo signo político, está todo entremezclado. Sí, lamentablemente y es terrible. Es un ámbito propicio para que estas cosas ocurran. Sí. Diputado, la última, por lo menos por mi parte, ¿qué hay de cierto de que detrás de todo este movimiento mapuche en la provincia de Neuquén está Vaca Narvaja, el montonero que estuvo hace muy pocos días riéndose de las muertes que había ocasionado?
Bueno, hay muchísimo. Vaca Narvaja es patrocinador de algunos de estos grupos en la zona de Río Negro, Bariloche, el Bolsón. Y no de Neuquén, de Río Negro. No está en Neuquén, pero sí está, por ejemplo, el hijo del ex intendente de San Martín de los Andes, que se llama Juan Marcos Fernández, encontrado cómplice de un asesinato. Él venía transportando en el año 2011 a 2 anarquistas chilenos que en un control policial que los detiene el sargento Aigo. El sargento Aigo, yo tengo la foto del caballo del sargento Aigo aquí, perdón que les muestre. Sí, no, está muy bien. El sargento Aigo acercala más a la cámara, Francisco. Sí, perdón. El sargento Aigo fue asesinado en ese control policial. Sí. Este es el caballo de él, y lo tengo como un homenaje a él, porque ese fue un asesinato, el primer asesinato en Neuquén que recordamos con absoluta impunidad, y que quedó absolutamente desamparado él por la justicia y su familia también. No hubo justicia en su caso. Claro, los que lo matan eran 2 anarquistas chilenos que se dieron a la fuga. Y el que venía manejando la camioneta era el hijo del entonces intendente de San Martín de los Andes, kirchnerista, que la justicia, el poder político, todos lo protegen. Ese muchacho de aquel momento, reitero, encontrado cómplice de ese asesinato, hoy está trabajando con Juan Grabois, patrocinando, cuidando los intereses de estos grupos pseudo mapuche. Así como lo hace también la presidenta de INAI, Magdalena Odarda, una ex legisladora del ARI, ahora hiperkirchnerista. Digamos, la política, y la política de izquierda sobre todo, está estrechamente vinculada a estos grupos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que, viste, me parece que no estamos tomando en consideración, bueno, el gobierno ha sido claro en estos días porque Aníbal Fernández acaba de decir de que la solución no es por el garrotazo, sino es por las mesas de diálogo. O sea, vos fijate en manos de quién está ya no la seguridad, sino la defensa de nuestra soberanía. Ellos que siempre cacarearon, una de sus banderas era la soberanía, la están pisoteando. Y esto es a mí lo que más de todo esto me preocupa, los ataques a la propiedad privada, por supuesto, pero también el hecho de que puedan estar siendo alentados. En un momento dado se señaló de que podía ser esto, que había una oficina mapuche financiada en Londres, que esto es preocupante porque y que también había cierta vinculación con algunos grupos chinos. Entonces, viste, esto es como que te sentís que te están como tupacamarizando, como destrozando el país, y sabemos que esto también forma parte de la ideología, de esta perspectiva ideológica que tiene la izquierda. O sea, todo está vinculado con otros temas más profundos. Es así, la izquierda, hasta el punto de que están absolutamente financiados y coordinados desde el exterior, reciben entrenamiento desde la FARC, esto está demostrado, reciben financiamiento también desde Colombia y desde Europa. Esto lo dijo claramente en este programa Miguel Ángel Toma, que dijo que el manual que tenían la FARC es el mismo manual que le encontraron a mapuches, el mismo manual que existió durante la época de la dictadura militar en Tucumán. Lo que pasa es que dijo acá en el programa, ahora me acuerdo perfectamente, Miguel Ángel, cuando habló de esto, dijo, no era tan grave el tema, si bien era grave que se pudiera poner como, autoproclamar como estado beligerante Tucumán estaba rodeado por fronteras de provincias argentinas, no se podía escapar con la facilidad que lo pueden hacer ellos hacia territorio chileno. Esto es lo grave. Por eso me parece muy bien el énfasis que le estás poniendo a todo esto, querido Francisco. Y bueno, y visibilizar. Y te alentamos que lo visibilices, incluso que presentes, como los estás haciendo, con proyectos de ley muy serios sobre estos temas, porque me parece que no, incluso algunos diputados, a lo mejor de otros signos políticos de la Patagonia, no toman noción de esto, que vos realmente estás convirtiéndote en el adalid de la defensa
de nuestra soberanía. Y no te lo digo para durarte porque sí, porque te lo digo porque así lo siento. Bueno, desde ya, Francisco Sánchez, gracias por haber estado con nosotros y a disposición para visibilizar todos estos hechos que suceden en el sur.